Hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Acá estamos repasando la segunda sesión del HCD, que sería la primera sesión ordinaria, porque ustedes recordarán que la primera fue la asunción, la inauguración del periodo de sesiones, donde estuvo el discurso del intendente, etcétera. Esta vendría a ser la primera sesión ordinaria en el Honorable Cuerpo Deliberativo. Vamos a recordar, porque también lo conversamos en el programa anterior, que hubo incorporación de concejales nuevos debido a las elecciones del año pasado y bueno, también como consecuencia de los que se fueron, también hubo algún recambio, como por ejemplo el presidente del Honorable Consejo Deliberante, que ahora es Cristian Elsuardía, del Partido Justicialista. Repasamos entonces por el Partido Justicialista, tenemos a Jorge Busca, que pasó a ser ahora el presidente del bloque, y Carolina Cáez, que ellos tres son del periodo anterior, o sea, continúan 2 años más, este año y el que viene, hasta terminar su mandato. Los que entraron nuevos son Noelia Sueldo, José Abrán y Marcelo Martínez. Por otro lado, por el bloque opositor tenemos La Libertad Avanza, con una renovación de cargo de Silvia Manso, que está ausente, suplida en este momento hasta que regrese por Ignacio Páez. Y el concejal por La Libertad Avanza que entró nuevo es Victorio Dupuy, que estaba presente en la sesión. Y por otro lado, también por la oposición, primero Montehermoso, que tienen 2 años más para completar el mandato, que no incorporaron ningún concejal en las últimas elecciones, que son Carolina Bertazo, que estaba ausente por cuestiones de salud, que no tuvo ningún reemplazo, y Brian Oliaro, que bueno, quedó solito en la banca hasta el regreso de Carolina. Bueno, esta sesión realmente fue extensa, se trataron muchos temas administrativos, políticos, organizativos, estas cosas que se tratan todas a principio del año. Así que vamos a hacer un repaso bastante rápido y vamos a tratar de destacar aquellas cuestiones que merecen que nos detengamos un poquito. El expediente, el primero que se trató fue el 3910, que es la ratificación del decreto que autoriza contrato de permiso precario suscripto por ADEPROTUR para la utilización de espacios públicos para fines publicitarios durante enero y febrero del 2026. Esto es algo que ya pasó, viene del Ejecutivo, un poco como que la oposición planteó esto de, concretamente el concejal Oliaro, esto de que ¿por qué tienen que votar cosas que ya pasaron? Esto tendría que haber entrado al recinto antes y votarse antes. Lo que le explicó el señor presidente es que lo que pasa es que el Consejo Deliberante no sesiona enero y febrero, o sea, diciembre, enero y febrero. Entonces, por eso es que no ingresa con anterioridad. También podemos hablar de una sesión extraordinaria, pero bueno, eso es una cuestión administrativa. Se aprobó por unanimidad, casi todo se aprobó por unanimidad, salvo 2 expedientes que los vamos a señalar. El 3911 es una ratificación del decreto que dispone la desgravación del 50% del monto imponible para propietarios de taxis que no registren deudas de tasas por otros servicios municipales. Un descuento del 50% en el pago de las tasas municipales para los taxistas, siempre y cuando, por supuesto, no registren ninguna deuda. También se aprobó por unanimidad el expediente 3912, ratificación del decreto que establece una bonificación y o adicional temporal de carácter no bonificable y remunerativo por guardias de salud. En este sentido, lo explicó el concejal Jorge Busca, como ustedes saben que él en algún momento no solamente fue director del hospital, sino también secretario de salud. Lo que explicó es que se trata de un extra para los médicos que hacen guardia en la época de verano, que bueno, que sabemos también, por ahí parece que no hiciera falta decirlo, pero en algún punto hay que señalarlo, ¿no? Nosotros tenemos un hospital que funciona para una población estable de 10.000 personas y en el verano llegamos a los 80, a los 90, a los 100 y también hemos superado eso. Eso también requiere que nuestras instituciones, como en este caso el hospital, tenga una mayor cantidad de médicos, una mayor cantidad de servicios y que disponga, digamos, de atención para todos los que puedan necesitarlo. Entonces, por ese motivo es que
se contratan médicos de guardia y se les paga una bonificación por este trabajo en la época de verano. Se aprobó por unanimidad, por supuesto. El expediente 3913 es una ratificación del decreto que modifica el artículo 71 de la ordenanza 2684 del 19 sobre el Código de Faltas, valor de la multa de 350 a 3.500 módulos por el uso indebido del agua de red. Esto también el municipio ha trabajado bastante en campañas de prevención y de concientización sobre el cuidado del agua, del uso del agua, con multas que apuntan a aquellos que no cuidan el agua, pero por ejemplo, que riegan cuando no se puede regar, que lavan el auto cuando no se puede lavar el auto, que desagotan piscinas cuando no se puede, porque eso tiene que hacerse con agua de pozo, ¿no? Que cada uno tiene que tener en su casa para estos menesteres. Entonces el control existe, las multas también existen, pero lo que se está pensando, lo que se está planificando y sobre lo que se está trabajando es sobre la instalación de medidores de consumo de agua, para que uno pague por lo que consume. Y en base a eso, bueno, seguramente habrá una escala de valores. Pero lo explica mejor el concejal José Abraham, y luego también porque hace mención a, bueno, el agua corriente en Sauce Grande, que es algo que está pedido hace mucho tiempo, hace muchos años y una necesidad bastante importante en Sauce Grande. Por eso también el concejal Brian Oliaro pide la palabra y habla al respecto. Bueno, estamos hablando de un recurso fundamental que tiene que ver con el tema del agua. Creo que es un recurso en el cual nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, hemos cumplimentado en tiempo y forma todas las necesidades de Montehermoso, fundamentalmente a partir del crecimiento exponencial que ha tenido nuestra ciudad. Hemos incorporado generadores muy importantes que nos permiten a nosotros poder tener la tranquilidad de poder conservar el agua en tiempo y forma, fundamentalmente en el horario pico, en temporada estival, enero y febrero. Creo que son los meses importantes que nosotros tenemos que garantizar todos los servicios. Creo que los servicios en Montehermoso este verano han funcionado a pleno, han funcionado muy bien en líneas generales. Hemos tenido obviamente algún inconveniente, pero creo que en líneas generales los servicios han sido más que importantes. A tal punto que el intendente hace poco anunció la implementación del control del agua. Creo que todos los habitantes de Montehermoso lo tenemos que controlar, no tenemos que derrochar el agua. Ya repito, es digamos, una situación en la cual no solamente nos tiene que exceder, sino que nos tiene que comprometer para cuidar este recurso, fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad. Y bueno, vamos a implementar un sistema de medición digital del consumo del agua en los próximos días. Creo que falta muy poco para que se pueda anunciar este plan. De hecho, ya lo anunció el intendente en diferentes medios regionales y también a nivel local. Es un proyecto muy lindo, muy ambicioso, que tiene que ver con la modernización del Estado. Poder explicarle a la gente la importancia del agua, del derroche del agua, y de cuidarla, fundamentalmente eso, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar nuestro derroche, nuestro patrimonio, saber que somos una ciudad turística, que los servicios tienen que estar a la altura de las circunstancias y nosotros nos tenemos que comprometer a acompañar este tipo de situaciones, de proyectos, para garantizar, repito, no solamente, fundamentalmente, garantizar el agua a nuestros ciudadanos, sino también estar a la altura de las circunstancias cada vez que tengamos algún evento importante, cuidar los horarios picos, el desarrollo, el control, de poder trabajar en conjunto y con el secretario de Obras y Servicios Públicos, con el ingeniero Marco Fernández, preguntarle todo este tipo de situaciones también. Por eso yo celebro, señor presidente, que sigamos con la tesitura de invitar a los secretarios para poder saber bien absolutamente en qué situación nos encontramos. Así que bueno, obviamente que de este bloque vamos a estar acompañando esta ordenanza. Entendemos que es muy importante el hecho de cuidar el servicio de agua de red y además también, obviamente,
le pedimos a la gente de Montehermoso y también a toda la gente que viene que en definitiva cuide el agua como un valor fundamental para el desarrollo de las comunidades. Desde ya, muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, hemos trabajado mucho desde este Consejo Deliberante, incluso cuestiones que tienen que ver con la salubridad y con la habilitación de distintos emprendimientos, lo que tiene que ver con los biodigestores. La cuestión del agua, ahora que lo menciona, esto de que el agua potable podría llegar a Sauce Grande, esto es algo que obviamente los vecinos venimos pidiendo hace muchísimos años, que es una necesidad, es una necesidad primaria, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el agua. Celebro que la intención del intendente de acercarse a este Consejo Deliberante para poder dar más detalles sobre esta obra, porque la cuestión del agua a Sauce Grande es algo que se viene anunciando, planteando o intencionando varias veces. Entonces se despierta una ilusión por parte de quienes habitamos en Sauce Grande, se ha despertado una ilusión en otras ocasiones donde no ha sido posible. Entonces estaría bueno que, si viene el intendente en los próximos días, poder hablar esto, a ver cómo se va a desarrollar, cuánto tiempo va a demorar y demás. Lo que tiene que ver específicamente con las multas a los propietarios que derrochan agua, primero que estamos obviamente a favor de el consumo de agua medida, que es lo que hoy nos está ocurriendo en Montehermoso, para que nosotros podamos tener un control más efectivo sobre el consumo de agua y para que además se pague lo que se tenga que pagar por por el agua consumida, pero aparte por un servicio esencial, y que obviamente si yo saco, el otro deja de tener y demás, y con el aumento también de la población en verano. Volvemos a insistir de este bloque, voy a tratar de decirlo la máxima cantidad de veces posible para que quede, si bien es potestad del Ejecutivo, esta es otra ordenanza más que nosotros la estamos votando una vez aplicada, una vez informada, una vez llevado a cabo durante todo el verano. Si nosotros nos convocan para sesiones extraordinarias o esto se está trabajando previo a la feria que nosotros tenemos en verano, bueno, nos convocan a sesiones extraordinarias, venimos, lo debatimos. Es más, se puede fortalecer el tema, digamos, poner aún más en agenda, pero bueno, de nuevo estamos votando algo que, si bien es a referéndum y que tiene la potestad del Ejecutivo, creemos que es necesario que estos proyectos lleguen al Consejo Deliberante antes de llevarse a cabo, para fortalecer la discusión y para darle mejor contenido. Presidente, nada más. Gracias. Bueno, yo creo que a partir del mes que viene se va a empezar a implementar paulatinamente, se van a poner 200 medidores digitales de consumo del agua, se va a empezar por hoteles, por gastronómicos, después paulatinamente se va a ir, obviamente va a ir creciendo. Este va a tener un sistema verdaderamente muy importante, porque lo vamos a poder ver directamente desde un teléfono celular, y te lo cuento así a grandes rasgos, como para que la gente vaya sabiendo de qué se va a tratar este sistema, que tiene que ver, como dijimos anteriormente, con la modernización del Estado, con la situación del agua. Me parece muy buena la idea, esa idea que contó Victorio recién, forma parte del proyecto integral del Ejecutivo, que seguramente lo va a estar presentando en los próximos días. O sea, estamos en una situación en la cual el agua es fundamental, repetimos. Yo celebro que todos los bloques acompañen esta iniciativa, porque tiene que ver con nuestro cuidado de uno de los servicios más importantes, yo diría el servicio más importante, que tiene que ver con el tema del agua. Así que, bueno, eso es un poco fundamental de qué se trata esta ordenanza, y también, obviamente, que la gente vaya sabiendo cuál es nuestra intención.
En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia. Vos elegís. Semana Santa en Montehermoso. Vía Crucis Viviente en Plaza del Calvario. Naturaleza, relax, paseos, museos, cultura, mar, laguna y un evento gastronómico único. Monte Sabores. Un buen plan para disfrutar en familia en un fin de XL. 3, 4 y 5 de abril. Los esperamos. Invita Montehermoso Ciudad. Saucemar Minimercado, en Santa Clara del Mar y Montehermoso, abierto todos los días de corrido de 8 a 1. Frutas y verduras frescas de alta calidad, panificados, pollo fresco y mucho más. Además, el mejor helado artesanal, Mora Monte. Todas las semanas, ofertas especiales en diferentes productos. En Sauce Grande, Minimercado Saucemar, en Santa Clara del Mar y Montehermoso. ¿Necesitas agua para tu casa o terreno? Llama a Perforaciones Campe, de Adrián Ruppel, que te brinda asesoramiento personalizado y tiene la más amplia y recomendable experiencia en el rubro. Perforaciones para bombas sumergibles y centrífugas, cabalinas, molinos, instalación para geotermia y mucho más. Escribinos o llama al 291-509-1810. Encontranos en Facebook e Instagram como Perforaciones Campe. El Abuelo, ferretería, pintura salva, bazar, camping y playa, todos los días de 9 a 21 horas en Valle Encantado 52. 4 generaciones de experiencia. Ferretería El Abuelo, calidad de confianza. La Cabaña de Mafalda, un lugar mágico y único donde la naturaleza recobra la calidad y el buen gusto de nuestros productos. Porque para Mafalda, ofrecer calidad no es un lujo. La Cabaña de Mafalda, Legue 2, 146. Montehermoso se llena de aromas y sabores. Un encuentro gastronómico para toda la región. Cocina gourmet, productos regionales artesanales, patio gastronómico y espacios recreativos. Música y más. Y la presencia de reconocidos chefs argentinos. Martiniano Molina, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. Planazo para un fin de XL. Monte Sabores, 3, 4 y 5 de abril. Invita Montehermoso Ciudad. El expediente 3.914 es sobre la ratificación del decreto que adjudica la licitación pública 17 del 25, concesión y explotación del vivero de espacios forestales y ornamentales dentro del ejido urbano municipal, que esto salió a licitación, hubo una sola oferta
por lo tanto fue concedido a Fernando Díez, quien compromete una inversión de 38.400.000 pesos. También fue aprobado por unanimidad. El expediente 3.915 es la ratificación del decreto que establece la creación del régimen especial de regularización fiscal. Esto se los voy a detallar un poquito. Tiene que ver con el descuento sobre los intereses en aquellas personas que tienen deuda de impuestos, ¿no? Esta propuesta o esta oferta, por decirlo de alguna manera, tiene vigencia hasta el 30 de junio y está organizada, o sea, hay distintas pautas. Puede ser un pago contado como único pago, en ese caso habría un descuento del 50% sobre los intereses. También puede ser en 6, 12 y 24 cuotas, que tendríamos un descuento sobre los intereses que va entre el 30 y el 10%. En el caso de los residentes con casa única y con 10 años de residencia en Montehermoso, con un ingreso de un salario y medio, tienen un 80% de descuento en los intereses y también se puede solicitar un plan de cuotas de hasta 48 cuotas. En el caso de también casa única con 10 años de residencia que tienen un ingreso entre un sueldo y medio y 3 sueldos mínimos vitales y móviles, ahí el descuento sería del 60% sobre los intereses y hasta 36 cuotas. Esto por supuesto fue aprobado por unanimidad y me parece interesante resaltar que, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno debe cualquier tipo de deuda, siempre se aplican los intereses y a veces los intereses son lo que hacen más difícil todavía poder pagar esa deuda que uno tiene en impuestos. Bueno, esta es la oportunidad de regularizarla aprovechando esta propuesta de régimen especial de regularización fiscal. Por otro lado, tenemos el expediente 3.916, que es la incorporación al dominio municipal de 2 lotes donados, que están ubicados en el acceso a Sauce Grande. ¿Vieron cuando van por el camino? Y ahora me quedé pensando si era por la ruta o por el camino costero. Yo entendí que era por el camino costero, porque explicaron que era antes de doblar a la izquierda para ingresar a Sauce. O sea que presumo que es el camino costero. Ahora me quedó la duda, pero bueno. Tarde, porque ya ahora no lo puedo resolver en este momento. Pero bueno, se incorporan esos 2 terrenos que fueron donados, circunscripción segunda, parcela 9W y 9X, partida 16.914 y 16.915, que también fue aprobado por unanimidad. El expediente 3.917 es la exhibición del pago de tasas municipales a micro, pequeñas y medianas empresas que inicien sus actividades económicas en el partido de Montehermoso durante el año 2026. Bueno, este es un proyecto de ordenanza presentado por La Libertad Avanza, que si bien no fue aprobado, pasó a archivo, no fue aprobado porque el Partido Justicialista lo pasó a archivo, como son mayoría, por más que primero Montehermoso y La Libertad Avanza le hubieran gustado pasarlo a comisión, no aprobarlo, sino pasarlo a comisión, para profundizar un poco sobre qué dice y cómo está planteado, bueno, pasó directamente a archivo. Ya les prometo que en la próxima edición vamos a ocuparnos de este proyecto de ordenanza para contarles un poco más en detalle de qué se trataba. En este momento, para los fines de esta sesión, no fue aprobado. También tenemos el expediente 3.918, que es la ratificación que establece el domicilio electrónico válido de usuarios de estacionamiento medido y pago, porque antes la notificación de una infracción, la notificación judicial era por carta o documento, y a veces pasaba que la persona no la recibía o se entregaba en un domicilio donde no vivía nadie. Entonces ahora esto se está pidiendo en muchos aspectos administrativos. El domicilio electrónico es un trámite sencillo, que lo que uno tiene que hacer es fijar un domicilio electrónico, porque por lo general tenemos varios emails, o tenemos 1, 2, 3 o lo que sea, y si no tenemos lo tenemos que crear. Pero si usamos las redes sociales y si usamos el Google, tenemos un domicilio electrónico. Entonces fijamos ese domicilio electrónico como domicilio. Entonces cualquier notificación, cualquier cosa importante o lo que sea, se da por notificado cuando se hace el envío a ese domicilio electrónico. Ya no hace falta que vengan, que uno firme, que esté,
ya nada, ya se da por notificado con ese domicilio electrónico. La verdad que está bueno, agiliza, y uno no tiene que estar pendiente de si vino o no vino el cartero, o si llegó una notificación o no llegó. Con consultar el correo electrónico es suficiente. Eso también fue aprobado por unanimidad. Tenemos también el expediente 3.919, ratificación del decreto que establece una reducción del 40% para las multas de estacionamiento medido y pago por pago voluntario. Esto tiene que ser dentro de los 30 días. Si te hicieron una multa porque estacionaste mal, porque, bueno, por lo que sea, dentro de los 30 días vas a hacer el pago voluntario y tenés un descuento del 40%. Está bueno eso, ¿eh? El expediente 3.920 es una ratificación del decreto que modifica el artículo 2 de la ordenanza 3.034, que es sobre el sistema de estacionamiento medido y pago, que fue aprobada por unanimidad. El expediente 3.921 y 3.922 se los leo juntos porque tratan sobre los lotes del complejo habitacional Habitar 1 y 2, que vieron que tienen un plan en el cual se pagan los 5 millones en un plazo, y también se tiene que completar una parte de la obra en un plazo, que ya son las pautas de ese lote y de ese contrato que se hace cuando se le concede el lote. Bueno, lo que se hizo en consideración de que todo está complicado económicamente, digamos, la crisis económica nos afecta a todos, imagínense el que está construyendo, que además tiene que cumplir con esa pauta de tiempo, ¿no? Así que se prorrogó en el Habitar 1 hasta el 30 de abril, cumplimiento de las obligaciones que establece ese contrato, y en el Habitar 2 hasta el 30 de mayo. Esto también fue aprobado por unanimidad. Tenemos también el expediente 3.923, también tiene que ver con este loteo, que es la imposición de las nomenclaturas de las calles, porque, bueno, obvio, hay que recibir impuestos, hay que recibir servicios, hay que recibir encomiendas, y las calles ahí todavía no tienen nombre. Así que lo que se está haciendo es poniéndole un nombre. Las que vienen desde el este hacia el oeste continúan con el mismo nombre, y las que van de norte a sur tienen un número, o sea, no le pusieron nombre, le pusieron número por ahora. En algún momento se le cambiará el nombre. Pero bueno, por supuesto que esto es una cuestión organizativa que tiene que ver con el loteo, ¿no? También fue aprobado por unanimidad. El expediente 3.924 es la autorización de suscribir un contrato o permiso precario con ADEPROTUR por el uso del espacio público para la 5ª edición de la fiesta Montesabores, fiesta gastronómica Montesabores, que se va a suceder ahora el 3, 4 y 5 de abril. Y como siempre, ADEPROTUR solicita la autorización para utilizar este espacio. Esto también les quiero contar, este expediente fue aprobado por mayoría. Tanto La Libertad Avanza como Primero Montehermoso plantearon que no están en desacuerdo con la fiesta. Por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo con la fiesta. Una fiesta hermosa, que nos visita un montón de gente, que reactiva la economía, que la verdad que nos viene bien. Pero ellos con lo que no están de acuerdo es con que la Plaza Parque, porque sucede en la Plaza Parque General San Martín, esté vallada y que se cobre una entrada. La entrada este año es de 5.000 pesos, pero les recuerdo que luego que te dan un vale cuando compras esa entrada y lo canjeas por algún alimento o lo que quieras en el predio, en el interior de la plaza. Esto intenta reactivar la economía también, como que, bueno, te veas obligado de alguna manera a gastar 5.000 pesos por persona en este incentivo que se le da a los que ponen sus puestos de comida, sus food trucks y todas las propuestas también de artesanos que hay dentro del predio para esta fiesta, y toda la globa que ponen con toda la venta de productos artesanales. Así que, bueno, fue aprobada por mayoría. El planteo que hacen estos dos grupos de la oposición es el mismo que hicieron el año pasado y el anterior, así que la perspectiva es de que esto no vaya a cambiar. Bueno, y para finalizar, vieron que les dije que era larga la sesión, el expediente 3.925, que es un expediente que presentó el Partido Justicialista con la instauración del mes de marzo como de cada año como el mes de la mujer, debido a la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y porque la Subsecretaría de la Mujer, que preside Virginia López Frasca,
organiza distintos eventos para esa fecha y también se pide contar con la colaboración de salud, con propuestas o con, digamos, qué sé yo, la prevención en el tema de salud de las mujeres para esa fecha. Esto también, por supuesto, fue aprobado por unanimidad. Ese fue el último expediente y cuando finalizó la sesión, los distintos concejales pidieron la palabra para hablar del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en su 50 aniversario. Con respecto a esto, se ha dicho mucho, por supuesto que hubo homenajes no solamente en Montermoso, sino en todo el país, porque hay algo que es fundamental, que es la memoria, no olvidar, no solamente para que esto no se vuelva a repetir, que yo creo que no se va a volver a repetir, porque la sociedad ha tomado conciencia, tengo fe, esperanza, déjenme pensar en positivo, pero principalmente también para que se sepa qué fue lo que pasó, y para que se repudie aún hoy y por el resto de la eternidad la desaparición de personas, la tortura, la muerte, el secuestro, la pérdida de derechos, que se reconozca este tremendo periodo como un genocidio. Fíjense que todavía en este momento se están encontrando huellas, restos, por suerte, porque hay tanta gente desaparecida cuyas familias no saben dónde están sus familiares, tantos hijos y tantos nietos que no tienen hoy una identidad certera por la desaparición de sus familiares. Así que esto es tremendo y me parece que es interesante que se siga trabajando. En Montermoso hubo una vigilia, después hubo un acto en la Plaza de la Memoria, después tuvo el acto oficial también en la Plaza de la Memoria, los chicos participaron, los grandes, todo el que tenía ganas. Lo que les dejo, y con esto cerramos, son unos más o menos 20 minutos, me pareció que era interesante que ustedes escuchen la palabra de los distintos bloques de concejales, porque en la voz de Jorge Busca por el Partido Justicialista, de Victorio Dupuy por La Libertad Avanza y de Brian Oliaro por Primero Montermoso y la participación también del presidente Cristian Esfardía, podemos ver claramente dónde están ubicados cada uno de los distintos representantes de los partidos de Montermoso. Esto es como un tablero de ajedrez, ¿no? Cuando los escuchamos nos vamos a dar cuenta dónde están ubicados. Y también vamos a poder reflexionar si ciertos discursos todavía tienen lugar y si ciertas preguntas son realmente necesarias y si ciertos grises son comprensibles. Desde mi punto de vista creo que no. Tengo una posición muy definida con respecto a esto. Creo que esto fue un genocidio, que no podemos permitir el terrorismo de Estado y que no podemos olvidar, porque el pueblo que olvida repite la historia y porque además el olvido trae a la mano la pérdida de la búsqueda de la justicia, que es lo que seguimos buscando, y que un pueblo que tiene memoria es un pueblo que crece. Así que con esto cerramos y nos encontramos en la próxima edición. Muchas gracias. Primero, volviendo un poco al principio de esta reunión, cuando se habló del 24 de marzo, feliz porque realmente lo que se vivió ayer en todo el país, pero fundamentalmente acá en Montermoso, fue algo muy emocionante. Y los discursos fueron también muy emocionantes y muy sentidos, así que la verdad que muy feliz por eso. Yo, si ustedes me permiten, quiero hacer una pequeña reflexión con este tema, porque creo que es un tema que nos atraviesa y nos interpela a todos los argentinos. Yo creo que el golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico que se llevó a cabo el 24 de marzo del año 76, fue una de las épocas más dolorosas, más tristes y más sangrienta de la historia argentina. Una historia que para algunos fue contada, para otros la pudo haber leído, y para otros fue vivida. Y cuando
uno vive determinadas historias, como dice la canción, eso queda guardado en la memoria. Una memoria que fundamentalmente es el puente que une las viejas generaciones con las nuevas generaciones para decirle a las nuevas generaciones lo que pasa cuando se pierden todos los derechos. Una memoria que fundamentalmente llama a mantener prendida la llama del no olvido. Una memoria que tiene que honrar la verdad. Y honrar la verdad significa saber a dónde están nuestros desaparecidos, nuestras desaparecidas y nuestros chicos robados. Una memoria que tiene que honrar la justicia, porque sabiendo eso se va a encontrar paz y además, lo más importante, que no vuelva a pasar nunca más. El honrar también fundamentalmente a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que transformaron fundamentalmente el dolor en lucha. Y ellas decían que la memoria, o dicen, no decían, porque dicen que la memoria es sinónimo de resistencia y la lucha es un ejemplo de valentía, es un ejemplo de resistencia y es un ejemplo de amor y es un ejemplo de conocer la verdad. Y nada menos, ¿no?, que lucharon tanto y luchan para saber la verdad y han recuperado ya a más de 140 chicos que pudieron recuperar su identidad, no poca cosa. En realidad, el golpe de Estado fundamentalmente tenía dos objetivos muy claros. Un objetivo era fundamentalmente amedrentar, disciplinar y exterminar. Exterminar fundamentalmente al pensamiento crítico. A ese pensamiento iba dirigido esto, a una sociedad, a una parte de la sociedad, con ese pensamiento crítico, que tenía empatía, que militaba. A ese iba dirigido fundamentalmente esto. Y por otro lado, instalar un sistema económico que llevaron a cabo, sobre todo con el aval de las grandes corporaciones. En primer lugar, se quitaron todos los derechos y sobre todo fueron por todos los derechos humanos. En segundo lugar, se intervino la justicia, una parte fue intervenida y otra parte cooperó con este gobierno dictatorial y fueron partícipes de esto, por eso nosotros tenemos una deuda pendiente todavía, que es porque fue un golpe, como dije al principio, cívico-militar, y faltan juicios para la gente civil que participó activamente en esta barbarie. Empezaron siguiendo por la parte económica, si ustedes quieren, miren que, no sé si qué similitudes, ¿no? Porque en ese momento, yo recuerdo, teníamos televisor blanco y negro, y recuerdo que aparecía un cartel que decía "Los importados". Entonces había una silla que se rompía porque era industria nacional y una silla que era muy potente porque era importada. A partir de eso se cerraron empresas, se cerraron fábricas, aumentó considerablemente la desocupación, se multiplicó por 6 la deuda externa, aumentó por 5 la mortalidad infantil. Qué similitud, digo, ¿no? Porque por ahí es casualidad. En la instalación de ese gobierno liberal. Desde el punto de vista
Y otra de las cosas, todas las deudas privadas se estatizaron, es decir, que la pagamos todos. Desde el punto de vista de cultura, por supuesto que se persiguió a los artistas, se asesinó a los artistas, muchos se tuvieron que exiliar, se censuraron revistas, se censuraron diarios, se censuraron películas. Bueno, todo ese tipo de cosas sucedieron y tuvieron un blanco para detener, que era el blanco de fundamentalmente los obreros, los maestros y los movimientos estudiantiles. Ahí fue dirigida fundamentalmente toda esta represión. Para eso fundaron o crearon más de 600 centros clandestinos de detención, donde en esos centros, además de detenerlos, se los torturaba, se los violaba, y la mayoría, por supuesto, que no salió vivo. Y como dijo alguien, a los que estaban en el ESMA los trasladaban hacia arriba y a los que estaban en otro lado los trasladaban hacia abajo. Y eso significa, para el que no sabe, que los que estaban en el ESMA los llevaban a los aviones, los tiraban vivos de los aviones y los tiraban al Río de la Plata o al mar Argentino, y los que estaban en otro lado los enterraban, los prendían fuego y los compactaban. Cosa que ahora fue en La Perla demostrado, por supuesto con muchas más pruebas, pero fue bien demostrado lo que pasó hace poquito, hace 2 semanas atrás. Cuando uno escucha esto, también escucha el negacionismo de este gobierno, que es muy difícil de entender, ¿no? Porque ellos dicen que hubo excesos. La verdad que escuchar la palabra excesos y decirle exceso a una persona que fue torturada, violada, asesinada, esos señores, aquí en la China no se llama exceso, sino se llama genocidio. Y esto es lo que ha pasado en este país, que han muerto muchas personas y fueron crímenes de lesa humanidad. Y fueron 30.000. Otra de las cosas que niega el gobierno, que no fueron 30.000 y que fueron excesos. Nada, es una pequeña reflexión para tener memoria, porque la memoria uno lo hace aprender, lo hace reflexionar y lo hace defender la democracia. Nada más. Señor presidente, pido la palabra. Concejal Dupuy. Bueno, en mi caso no me tocó vivir la dictadura, o sea, cuando yo ya crecí en democracia, gracias a Dios. Y también pienso en toda esa gente que ha sufrido, que la ha pasado mal, que ha sido desgarrante la forma de vida que han tenido, no solamente en cautiverio, sino después. También me he puesto mucho a leer sobre lo que pasó de un lado de la dictadura y del otro lado. Entonces hay muchos grises que hoy por hoy no logro todavía definir o saber. Hablo con una persona, me dice una cosa, hablo con otra, y honestamente son 2 facciones que ni siquiera un Boca River. O sea, yo creo que esto pasa por encima de todos, de todo lo que podemos estar hablando de acá y ponernos de acuerdo en algunos puntos o no. Yo lo que ayer estaba mirando un noticiero en el cual hablaba José López, que era el vocero presidencial de Alfonsín en su momento, que fue el que le hizo unas cuantas preguntas a Videla en vivo, que él fue el que le dijo que si no estaban desaparecidos, no estaban en la estratosfera o no estarían no se podía juzgarlo o no se podía saber dónde estaban.
Y este hombre terminó diciendo que hasta que no termináramos toda la sociedad de acá en adelante a tratar de perdonar, a tratar de saber qué es lo que pasó de un lado, del otro, tratar de dejar de politizar todo esto, de tratar de que entre familias se pueda llegar a entender quiénes fueron los montoneros, quiénes fueron el ERP, quiénes fueron los militares, quiénes fueron en ese momento peronistas, quiénes fueron radicales, quiénes fueron intransigentes. O sea, era un abanico. Hoy la guerra que hubo en España, cuando nosotros miramos y también vemos lo que pasó en su momento, hasta que no lograron las familias perdonarse, hasta que no lograron dejar de verse como rivales, o sea, porque en mi caso hoy, por ejemplo, nosotros acá no tenemos ningún cartel, ningún pañuelo blanco, ni se nos consultó a ver si queríamos. Entonces, desde que dejemos de discriminar y cada uno pueda hacer frente de todo esto y decir, bueno, estamos en paritarias para poder hablar, sentarnos, charlarlo, me parece que sería muy bueno todo esto. Porque no podemos tener una memoria selectiva, porque no podemos decir, acá pasó esto, esto y esto, lo que nos convenga al verso a nosotros o al verso del otro. Me parece que no, señor presidente, me parece que ahí es donde le estamos errando como sociedad. Graciela Fernández Meijide, también en una nota que dio en otro programa, también explica que por qué no fueron 30.000 desaparecidos, pero no importa si fueron 30.000 o 8.927. Así haya sido uno, señor presidente, es lo mismo. O sea, no influye la cantidad. Tendríamos que ponernos en el lugar de que cada uno tratar de llevar a que todo el país se trate de sanar en esto y terminando, ¿no? José López, el vocero de Alfonsín en su momento, dice, ¿por qué no festejamos el 10 de diciembre del 83? Que realmente ahí estaban en la marcha y no importaba si eras radical, si eras peronista, si eras intransigente, no importaba qué eras, sino simplemente festejar la democracia, señor presidente. Bueno, la verdad, el hecho de negar semejante hecho aberrante y de perdonar los culpables y los que han hecho esto posible, como lo contó realmente el doctor Busca, el tema de perdonar a violadores, de perdonar a gente que hizo desaparecer gente. Yo la verdad no vería la forma de poderle decirle a una madre, como hemos escuchado, la verdad que hoy tenemos la posibilidad de verlo, a una madre que pare a su hijo atado a una silla, que no le dan la posibilidad ni siquiera de tenerla, que se lo pide y no se lo dan. Ayer escuchar el relato en el acto del 24 de marzo cuando en primera persona él cuenta lo que le pasó en aquel momento, que lo encapucharon, que lo sacaron, que lo llevaron por un puente, que lo subieron a un avión, que no sabe ni dónde estuvo ni cuánto tiempo estuvo. La verdad, concejal Dupuy, yo creo que lo que está pidiendo no es posible. O sea, y si nos hubiera pasado a alguien de nosotros, es imposible perdonar ese tipo de cosas, bajo ningún punto de vista. Después podemos festejar el 10 de diciembre, no me cabe ninguna duda, la vuelta a la democracia. Pero realmente hay cosas que tenemos que hacer los responsables, que tenemos que tener memoria. Es la reflexión que se ha hecho en todos estos últimos días. Tenemos que saber la verdad y tenemos que, por sobre todas las cosas, pedir justicia para la gente que ha sufrido y que sigue sufriendo. Por eso es que, la verdad, hay cosas que no se entienden. El pedido de pedir permiso con tanta liviandad, realmente no lo comparto y no creo que lo comparta nadie, pero bueno, son diferentes puntos de vista, la verdad, inentendibles. Señor presidente, pido la palabra. Le doy la palabra. Me parece que no está entendiendo lo que yo le estoy tratando de explicar. Estoy tratando de no ir más adelante, de no meter otra facción dentro de la discusión. Yo le estoy diciendo que hay distintas verdades, distinta gente que puede tener memoria de una cosa o de otra.
Yo lo que le estoy planteando, señor presidente, que le quede claro, es que hay otras verdades también, hay otras voces también de esto que usted dice. Sí, ayer escuché que la mujer que iba en el auto, que parió arriba del auto, que no sabe cómo se sacó la ropa interior, que su hija cayó al suelo. Sí, lo leí, lo escuché y lo veo. Pero también hay otras facciones, también hay otra cosa, por ejemplo, de lo que hicieron determinados grupos paramilitares también con la sociedad, señor presidente. Hubo distintas cosas, o sea, lo que yo no vengo a ser un sanador de la cultura, no, ni mucho menos. Yo estoy reflexionando lo que escuché y lo que vi, señor presidente. A mí me parece que hasta que no se sepa todo, porque nosotros creemos en lo que vemos y lo que escuchamos. Si usted escucha a un historiador, le cuenta una cosa, si escucha a otro, le dice otra. Usted tiene que sacar una conclusión de todo eso. Le dije, bien y bien arranqué, yo tengo muchos grises ahí que no lo puedo juzgar en mi persona. Como también pienso que los derechos humanos tampoco fueron del todo justos. Porque si yo me remonto al femicidio de Montermoso, a Catherine Moscoso, se pidió en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al gobierno anterior que se declare en qué momento estaba y no supieron responderlo. No se lo respondieron hoy a una institución tan noble como es, señor presidente. Entonces no podemos tener memoria selectiva y que nos guste lo que nos guste y lo que no, lo juzgamos. Yo creo que no soy nadie para juzgar qué es lo que hizo uno u otro, porque creo que de los dos lados hubo problemas, de los dos lados hubo abusos aberrantes a la sociedad. Entonces yo creo que tienen que escucharse todas las palabras también, y desde esa forma poder sacar una conclusión. Y yo creo que en el perdón, no en el olvido, pero sí en el dejar de ser un Boca River o un Ford Chevrolet, tratar de que nosotros poder de acá en adelante tratar de transmitir otra cosa a las generaciones que vienen, señor presidente. Presidente, pido la palabra. Concejal Oliaro. Por ahí la analogía futbolera, yo no es lo que más manejo, no es lo que mejor manejo, pero sí, digamos, teniendo en cuenta el contexto y lo que sucedió a partir que en verdad venía sucediendo desde antes, ¿no? Con la instauración de la AAA durante el gobierno democrático de Isabel Perón, pero lo que suele ocurrir en términos de comparaciones o analogía futbolística, más que un Boca River, sería un River Deportivo Sarmiento de Coronel. O sea, digamos, la comparación y la teoría de los dos demonios me parece que en este caso no va. Al inicio de la dictadura en el 76, según los registros históricos, había un solo foco de guerrilla, que era un foco que estaba en Tucumán, que estaba prácticamente desintegrado, digamos, que venía en realidad con un empujón de la lucha más guevarista, si se quiere, del foquismo y demás, y que ese era, digamos, uno de los focos que quedaba en Tucumán. La respuesta, ya digo, estoy hablando de esto porque a veces se intenta poner el foco en determinadas agrupaciones armadas, que justamente ocurrieron a partir de la instauración del golpe militar. Es decir, que a partir de la instauración del golpe militar, en lugar de contrarrestar esa violencia que se venía percibiendo, lo que se hace es aumentar esa violencia. Es decir, que lo que intentamos siempre y creo que el acuerdo social, que no tiene que ver con una memoria subjetiva, sino que tiene que ver con todo el laburo que se ha hecho desde la justicia, desde los equipos de antropología forense, desde la sociedad civil, desde los organismos de derechos humanos y demás, para establecer qué es lo que ocurrió. Y por eso cuando se juzga a los genocidas también se hace desde el propio Estado y no desde la propia cúpula militar. Entonces, no hay
en disidencia, digamos, yo creo que no hay un River Boca, sino que hubo, no es que lo creo yo, digamos, está demostrado de que no hubo un River Boca, sino que hubo un plan sistemático de tortura y de desaparición, como tampoco hubo excesos, porque en ese plan que se repite casi calcado en las diferentes localidades, en las diferentes provincias, en las diferentes ciudades, de norte a sur, de Tierra del Fuego hasta Jujuy, la metodología de secuestro, de tortura y de desaparición y demás ha sido la misma a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y es una metodología que aplicó el Estado con su fuerza y con una formación previa, porque los militares argentinos que llevaron a cabo esto, también hubo una formación incluso en las Fuerzas Armadas de Argelia. Es decir, es que no fue algo espontáneo, fue algo organizado. Para finalizar con esta reflexión, también a veces lo que proponíamos el otro día en la vigilia es que tenemos el foco puesto en lo que ocurrió en el 76 y en la violencia del Estado y en ciertos comportamientos también que se mantienen por parte del Estado en lo que tiene que ver no solamente con la cuestión económica, sino también con la cuestión de los derechos laborales, de cómo se comporta un Estado, un gobierno frente a determinadas exigencias o pedidos o manifestaciones de colectivos de trabajadores. Pero más allá de esas comparaciones o esos paralelismos que nosotros podemos generar, también sería interesante hacer foco en aquellas ideas o aquellos pensamientos o aquellas acciones que fueron ahogadas, perseguidas, desaparecidas, y que tiene que ver con que la mayoría de los desaparecidos fueron de 18 a 35 años, que la mayoría fueron obreros, como usted lo decía, presidente, o estudiantes, y que en general tenían ideas vinculadas a una mayor equidad social, a una mayor distribución de la tierra o de los ingresos, a un mejor acceso a vivienda, muchos de ellos con actividades solidarias en barrios y demás. Tanto en el acto de ayer como en la vigilia se vio a muchos jóvenes participando, poniendo su palabra y siendo conscientes de nuestra historia, y me parece que ese es el lugar a celebrar, digamos, que la memoria perdure, pero más allá de la memoria de lo que ocurrió, insisto, que perdure la memoria de muchas ideas y muchas acciones que se cortaron a fuerza de violencia estatal, y que bueno, quizá en algún momento se recupere esas ideas y esas acciones. En muchos lugares de nuestra sociedad aún existen, muchos tratamos de accionar por ese lado, pero que no se trata de guerras, digamos, de bandos. Se trata de justamente volver a poner el foco en el Estado y en su rol, y en el rol de la sociedad, y aquella sociedad y aquella generación que quedó trunca, que quedaron truncos sus sueños y sus acciones, y quizá hoy, desde esta participación democrática que nosotros tenemos en el Consejo Deliberante, o en los barrios, o en las secretarías, o donde sea, tratemos de reflotar esas ideas o llevarlas a la acción. Nada más, presidente. Presidente. Concejal Sueldo. Quiero pedirle disculpas públicas al concejal Dupuy por no ofrecerle el pañuelo, pero la verdad es que no condice con la ideología del partido político que usted representa, así que me parece una falta de respeto que usted pida un pañuelo. Nada más.